Hola bocateros, hoy vamos a hacer juntos unos bollitos de leche con pepitas de chocolate, conocidos comercialmente como Wakis o Doo-Wops. Para elaborarlos vamos a utilizar un sobre de levadura seca de panadero de 7 gramos. La podemos sustituir por 25 gramos de levadura fresca. Añadimos la levadura en un vaso, en el que ya hemos puesto 220 ml de leche templada, que no caliente. Y añadimos también un par de cucharadas de azúcar de los 80 gramos que necesitamos para el total de la receta. Mezclamos bien y dejamos reposar esta mezcla unos minutos. Seguidamente separamos las yemas de las claras de 2 huevos. Para la masa vamos a utilizar solo las yemas. Las claras las reservamos en la nevera para pincelar los bollos antes de hornearlos. A continuación ponemos en un bol 500 gramos de harina de fuerza. La mezclamos con una cucharadita de sal y con el resto del azúcar. Ahora añadimos las yemas, 60 gramos de aceite de oliva y la mezcla de leche y levadura. Mezclamos bien hasta obtener una masa densa. Si notamos que la masa queda algo seca, podemos añadir una chispa de leche. En este punto ponemos la masa sobre la encimera o una mesa y la amasamos durante unos minutos. Ahora que está bien amasada, formamos una bola y la ponemos dentro de un bol. Vamos a poner unas gotas de aceite dentro del bol para que la masa no se nos pegue. Por último, tapamos el bol con papel film y dejamos que nuestra masa repose en un lugar cálido entre 1 o 2 horas. Tras 1 hora y media de reposo, la masa ha aumentado su volumen y es el momento de continuar con la receta. La ponemos sobre la mesa y añadimos encima 150 gramos de chips de chocolate. El chocolate lo habremos tenido en el congelador para que esté frío y evitar que se derrita al mezclarlo con la masa. En este punto cortamos la masa con la ayuda de un cuchillo en 16 porciones iguales. Hecho esto, cogemos una porción de masa y formamos una bola, de tal forma que los pliegues de la masa queden en la parte inferior. Una vez que hayamos formado las 16 bolas, las colocamos en una bandeja de horno forrada con papel de hornear. Las tapamos con papel film y dejamos que reposen en un lugar cálido durante 1 hora aproximadamente. Tras el reposo, nuestras bolitas han aumentado su volumen. En este momento colocamos en la superficie unos chips de chocolate. Lo haremos con cuidado de no aplastar la masa. Seguidamente pincelamos nuestros bollitos con la clara de huevo que habíamos reservado en la nevera, para que queden bien dorados. Por último, llevamos los bollitos al horno, que lo tendremos precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo durante unos 15-20 minutos. Colocaremos la bandeja en el horno a media altura para que se horneen de manera uniforme. Y tras 20 minutos ya tenemos nuestros bollitos de leche bien horneados y dorados. Ahora, con cuidado de no quemarnos, los vamos poniendo sobre una rejilla para que se enfríen completamente. Estos bollitos se pueden congelar una vez fríos. Y mirad, así de tiernos y esponjosos quedan recién hechos. Y ahora que se ha enfriado completamente, fijaos qué pintaza tiene. Vamos a probarlo. Mirad, fijaos qué pinta tiene el interior. Está a tope de chocolate, muy esponjoso, quedan muy tiernos. No son unos bollos muy dulces, pero la verdad que como te encuentras los trocitos de chocolate contrarrestan ese dulzor. Y la verdad es que están buenísimos. Si os ha gustado esta receta, compartidla con vuestros amigos, familiares, en vuestras redes sociales para que llegue a más gente. Y recordad que nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!